Primera de Juan 3, del 1 al 3, por favor. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando el Señor se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Amén, hermanos. Le pido que me acompañen en oración, por favor, y que ore por mí. Amén. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Padre, por tu misericordia, Señor, por el privilegio que nos das, Señor, de compartir tu palabra, Padre. Mi Dios, en el nombre de Jesús me pongo en tus manos, bendito Dios. Te pido, Padre, que me ayudes, Señor, que me guíes con tu Santo Espíritu, Padre. Que no sea mi carne, Señor, hablando, sino que seas tú, Padre, por medio de tu Santo Espíritu, usándome, Señor, en tu gran amor y misericordia, Padre. Ayúdame a entregar, Señor, este mensaje, Padre, tu bendita palabra a tu pueblo, Señor, para que tu pueblo la reciba en sus corazones, Padre, y la puedan poner por obra también, Señor. Te doy gracias, Señor, una vez más, Padre, porque sabemos que es por ti, Señor, y por tu amor, Padre, que estamos aquí. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Padre, y amén. El tema se llama el incomparable amor de Dios. Y me gustaría, mi intención fue poner este tema o hablar de este tema, pero de una perspectiva tal vez un poquito diferente o no muy común, porque cuando hablamos del amor del Padre, casi siempre nos enfocamos en nosotros mismos. Casi siempre hablamos de Dios de la manera que Dios está loco por nosotros, de básicamente que somos la última Coca-Cola del desierto, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero creo que tendríamos que ver el amor de Dios un poquito diferente en ese aspecto. Y pensaba en eso porque desde hace meses, o si no es que años ya, he visto mucha gente, hermanos. Hay un hermano en California, por ejemplo, que no voy a decir su nombre, ¿verdad? Que gracias a Dios el Señor lo ha prosperado. Pero hay varios hermanos también que de repente ponen en Facebook, no sé, acabo de comprar una troca del año, y al final de lo que ponen Dios es bueno. De repente un viaje a Hawái, de camino a Hawái, a la playa de vacaciones, y ponen Dios es bueno. Y cositas de repente pequeñas, tal vez un regalo de una bolsa de marca o algo que de repente puede impactar o impresionar a la gente de fuera, ¿va? Y al final ponen Dios es bueno. Y me ponía a pensar en esto, decía, híjole, ¿será que la mayoría de nosotros siempre vemos el amor de Dios nada más a nuestra conveniencia? O sea, lo vemos desde la perspectiva, en cierta manera, ¿cómo se puede decir? Egoísta. Y tomamos el amor de Dios y la misericordia de Dios nada más en lo superficial, en lo material. Y creemos que Dios nos ama simplemente porque tenemos cosas materiales, ¿verdad? Y pensaba mucho en eso cuando de repente veo hermanos, y no es que esté mal de repente que uno ponga algo en el Facebook, ¿verdad? Uno puede poner, y claro, gracias a Dios que Dios nos da en su amor y su misericordia, nos da cosas, o nos permite viajar, o nos permite hacer cosas, ¿verdad? Es por la misericordia de Dios. Y no es que esté mal, le digo, pero lo que veía y pensaba en eso era exactamente eso. O sea, no he visto a alguien que diga, híjole, estoy bien enfermo en el hospital, Dios es bueno, ¿verdad? Se me descompuso el carro, Dios es bueno.
Perdí el trabajo, sí, pero Dios es bueno. Casi nunca hemos visto esto, ¿no? A menos yo no sé, ¿va? Pero la mayoría de nosotros, y más en las iglesias que le llamamos la prosperidad, se predica mucho eso, se habla mucho del amor de Dios, pero creo que se malinterpreta mucho eso, o se abusa de hablar del amor de Dios, y al final es enfocado en el hombre, es egocentrista, es egoísta, creo yo. En la traducción del lenguaje actual dice: miren, Dios el Padre nos ama tanto que la gente nos llama hijos de Dios. Más que lo material que tenemos, híjole, el amor de Dios se muestra con el hecho de que seamos llamados hijos de Dios. Y no tomamos en cuenta eso, que es mucho más grande que cualquier cosa que tengamos o que poseamos. Dice, y la verdad es que lo somos. Por eso los pecadores de este mundo no nos conocen, porque tampoco han conocido a Dios. Queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios, y aún todavía no sabemos cómo seremos en el futuro. Y sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez, nos pareceremos a Él, porque le veremos como Él es en realidad. Todo el que espera confiadamente que todo esto suceda, se esfuerza por ser bueno como lo es Jesús. Cuando pensamos en eso, le digo, no pensamos en esta parte de la Biblia, nomás pensamos en que, mira cuánto nos amó Dios, y somos el centro de atención siempre para Dios, o ponen al hombre como centro de atención, ¿verdad? No sé, de repente eso es a veces se me hace preocupante, ¿verdad? Aunque sí es por la misericordia de Dios y el amor de Dios que tenemos esas cosas materiales, pocos o muchas, y como le digo, no estoy diciendo que eso esté mal, ¿va? Qué bueno que tenemos la posibilidad de viajar, pero como le digo, eso es lo superficial, porque si fuera ese el concepto del amor y la bondad de Dios, entonces diríamos que esas iglesias, como le digo, las iglesias multitudinarias de la prosperidad, estarían llenas del amor de Dios, ¿cierto? Porque tienen lo material, tienen grandes iglesias, algunos tienen aviones privados, tienen mansiones, pero sabemos por medio de la palabra que no tiene nada que ver con Dios. Ese tipo de pensamiento es más humanista que centrado en el amor de Dios. Es lo que más se mueve en muchas iglesias, en nosotros, con el yo merezco. Yo soy hijo de Dios, soy hijo del Rey. Dios me ama tanto y debo tener lo mejor. Yo merezco lo mejor porque soy hijo de Dios. Y todo eso que ya hemos escuchado, ¿verdad? Hay muchos cristianos en iglesias, no en esta, tal vez en otras, ¿verdad? Que pienso que es por inmadurez y falta de conocimiento de la palabra de Dios, que solo ven el amor de Dios en lo material, o que depende de las circunstancias de lo que están pasando, y piensan que solo eso es el amor de Dios. O sea, es circunstancial, es difícil para la gente de repente ver el amor de Dios, como le digo, en las tribulaciones, en los problemas, en las cosas fuertes. Pero cuando llegan las tribulaciones sienten que es que Dios los abandonó, y nada que ver, sino que a veces es por consecuencia de las malas decisiones que tomamos, que pasamos las cosas fuertes, o tal vez son ataques del enemigo también, ¿verdad? O a veces son tratos de Dios con nosotros. En Hebreos 12:6 al 11 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por poco tiempo nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto de justicia a los que hayan sido ejercitados. Como dice aquí el Señor, a quien ama disciplina. Como le digo, vemos el amor de Dios solamente en las cosas buenas, que a nosotros nos parecen buenas, en lo que es perecedero, en lo que es temporal nada más. Decimos que cuando tenemos cosas bonitas, que Dios nos ama, entonces, ¿qué podemos decir de lo que dice la Biblia, que nos muestra con tantos siervos de Dios y con profetas de Dios que soportaron tanto, que Dios permitió que pasaran por tantas cosas y aún así no negaron al Señor? Como José, por ejemplo, sabemos la historia de José, que lo vendieron sus hermanos. Cuando lo acusó, por ejemplo, a la esposa de Potifar, que duró 2 años en la cárcel también. Podemos ver que fue algo injusto, pero Dios aún así mostró su amor. Dios tenía un propósito, pero la circunstancia en ese tiempo, lo que pasó José, por ejemplo, podría haber dicho: híjole, Dios no está conmigo, o Dios no me ama, Dios me abandonó. Pero sabemos que Dios tenía un plan para eso, ¿cierto? Pero de repente, como le digo, estamos tan acostumbrados a eso, a simplemente a pasar por cosas buenas nada más, y nos enfocamos nada más en eso, pero en el camino del cristiano creo que va a haber cosas fuertes. Por eso la palabra dice que eso es de valientes, y solamente los valientes lo arrebatan, ¿verdad? Pero lo importante aquí es, como le digo, es enfocarnos en el amor de Dios en todo. No nada más en las circunstancias buenas, sino en el caminar. Podemos ver los apóstoles cómo murieron, por ejemplo, ¿verdad? Algunos murieron a espada, otros murieron ahorcados, decapitados, apuñalados con lanza. Por ejemplo, dice Mateo, se cree que fue apedreado y atravesado con lanzas y luego decapitado. De Santiago, por ejemplo, hay 4 teorías de cómo murió. Dice, la primera teoría fue crucificado durante su ministerio en Egipto. La segunda es, murió como mártir y su cuerpo fue cortado en pedazos. Es otra teoría de cómo murió él. La tercera dice que según a una edad avanzada fue golpeado, apedreado y finalmente asesinado con golpes de golpe con un garrote en la cabeza. La cuarta se parece a la tercera, y Santiago estaba predicando sobre un muro cuando líderes religiosos judíos decidieron empujarlo. Aparentemente sobrevivió. Por eso, de manera similar a la teoría tercera sobre cómo murió este hombre de los 12 apóstoles, lo apedrearon y golpearon con un garrote hasta la muerte, después de que quedó vivo, según después de que lo empujaron. Si vimos esto, cómo pasaron, o lo que pasaron los apóstoles o los profetas, por ejemplo, uno podría decir, híjole, Dios los odiaba, ¿o qué? O Dios no estaba con ellos, ¿verdad? Pero sabemos, de verdad, analizando la palabra, que Dios tenía un propósito en todo eso, y ahí mostraba también Dios su amor. ¿Sí me entiende? Si me quiere acompañar a 2 Corintios, hermano, por favor. Para ver, por ejemplo, un ejemplo del apóstol Pablo que hemos hablado muchas veces. 2 Corintios 11, 21 al 31. Dice, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos llamados débiles. Para eso fuimos demasiado débiles, perdón. Pero en lo que otros tengan osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también.
¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en fríos, en preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Imagínense, hermanos, ¿qué dirían estos apóstoles en estos tiempos si nos vieran o nos escucharan de lo que según nosotros padecemos y nos quejamos y aún así decimos amar a Dios, o nos jactamos de decir de que amamos a Dios cuando verdaderamente no hemos padecido nada? La verdadera bondad y gracia y misericordia de Dios la podemos ver, como siempre hemos dicho, en cada mañana, al final de cada día, en saber que aunque le fallamos a Dios todos los días, Él sigue siendo bueno y misericordioso con nosotros. Amén. Si analizamos bien la palabra de Dios, podemos ver que Dios no se enfoca en lo material para sus hijos, sino que le conozcan y le obedezcan. Y Dios muestra su amor de una manera increíble, de una manera que no podemos comprender. De por qué sigue teniendo tanta misericordia, tanto amor por nosotros, aun cuando le fallamos día con día y le decepcionamos todos los días, creo yo. Y seguimos siendo rebeldes a su palabra, sin obedecer todo lo que nos habla en cada servicio. ¿Cuántas prédicas no hemos recibido? ¿Cuántas veces no nos ha hablado el Señor? Que dejemos una cosa, que hagamos otra. Y salimos del culto y hacemos caso omiso nada más. Lo hemos hablado muchas veces, pero se nos olvida el amor de Dios ahí, fíjese. Porque después de que Dios nos habló por medio de su palabra, decidimos no hacer caso a su palabra. O sea, ¿qué mereciéramos con eso? Somos rebeldes. Si me quiere acompañar a Éxodo, o yo lo leo para no perder tiempo, o me quiere acompañar a Éxodo 23 al 7. Quiero dar un pequeño ejemplo de esto, espero no toma un poquito fuerte. Amén. ¿Sí me entiende, hermano? Tenemos que ir más allá, más profundo en comprender lo que verdaderamente es el amor de Dios, ¿verdad? Ejemplo, ¿ok? Éxodo 23 al 7 dice: no tengas otros dioses además de mí. Esa es la Nueva Versión Internacional, ¿ok? No te hagas ninguna imagen ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postres delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por el contrario, cuando me aman fielmente y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Wow. No uses el nombre del Señor tu Dios en vano. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva
a usar mi nombre en vano. Imagínense, si de verdad que recibiéramos de parte de Dios lo que merecemos simplemente por tomar el nombre de Dios, que lo tomamos muy a la ligera, de verdad que ya no estuviéramos aquí. Ahí podemos ver el amor de Dios, la misericordia de Dios. ¿Me entiende? O sea, si analizamos bien este pasaje, chéquese bien todo lo que dice, y hacemos exactamente lo contrario, de verdad. Y seguimos de repente nada más viendo lo superficial, nada más por encima, y no vemos de verdad lo increíble, no increíble, porque es creíble el amor de Dios, lo inmenso del amor de Dios. De verdad que si analizamos, híjole, no merecemos estar aquí. De verdad que, como alguien dijo, si Dios nos mandara al infierno, aún así sería siendo bueno, porque Él es justo y merecemos la condenación, pero por su amor y su misericordia nos rescató por medio del Señor Jesús. Cuando yo escuché eso, de verdad, cuando dije, si Dios nos manda a todos al infierno, Él sigue siendo bueno porque es justo, pero por su misericordia nos tiene aquí. Por su misericordia estamos vivos. No me tome personal esto, ¿verdad? Es un ejemplo que créame que tengo tiempo que quería decir esto. Espero no sea de la carne, que el Señor nos guíe en esto, ¿verdad? Pero la prédica del pastor creo que fue hace como 2 semanas o 3 semanas acerca del becerro de oro. Hablando del becerro de oro, estaba pensando mucho en eso, y creo que nosotros hacemos todo eso, o hacemos lo contrario de lo que dice Éxodo 20, y nos hacemos dioses y ídolos. Lo más común es a nuestros hijos, a nosotros mismos. A cosas que nos gusta hacer, tal vez, como recreaciones. Por favor, no me malentienda, no tome personal, pero la responsabilidad que tenemos delante de Dios como servidores en su obra nos tendría que hacer sentir más responsables, y por lo tanto no tomar a la ligera esa responsabilidad que tenemos delante de Dios en el servicio de su obra. Y se nos hace tan fácil faltar un servicio o faltar a varios servicios por causa de nuestros hijos, familiares, por alguna actividad recreacional o recreativa. No estoy en contra de nada de eso, pero sí da tristeza de repente que tomemos tan en poco el servicio y la responsabilidad que se tiene delante de Dios. Y lo hacemos a un lado por nuestros deleites. Si analizamos bien, de verdad es por nuestros deleites. No quiero sonar tan religioso, en serio. Si de verdad analizamos bien la palabra de Dios y analizamos bien este capítulo de Éxodo 20 al 7, creo que es exactamente lo que estamos haciendo, lo contrario de lo que dice el capítulo. De verdad, hermano, piénselo bien y analice, por favor, y espero de verdad no me lo tome a mal como crítica, pero de verdad lo sentí. Espero que Dios le revele, ¿verdad? Si esto no es de Dios, pues simplemente hágalo a un lado. Si sabe que Dios le está hablando y que no es de hombre, gloria a Dios, y espero lo tomen, ¿verdad? Pero pienso que Dios habla muchas veces. Siempre hemos dicho, Dios habla a tiempo y habla fuera de tiempo también, y así que tiene una misericordia. Pero es bueno que aprendamos de verdad de todo eso, y no tomar a la ligera lo que tenemos o la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Y aún así Dios sigue mostrando su amor, porque seguimos aquí. Aún así Dios sigue teniendo misericordia de nosotros, aunque tal vez muy profundamente, muy dentro de nosotros sabemos que está mal ciertas cosas, que hacemos ciertas cosas, pero lo decidimos hacer. Y en cierta manera es una manera de idolatrarnos a nosotros mismos, tal vez por pasar buen tiempo, digamos. Y no está mal, ¿verdad? No está mal. Pero hoy tenemos que analizar eso, tenemos que analizar la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Esto que escuché
lo quise apuntar y quiso compartirlo, se me hizo tremendo, está fuerte, de un pastor de sana doctrina, un pastor famoso, popular, digamos, que tiene muy buenas prédicas, predica muy bien. Dijo esto, que se me hizo de verdad muy fuerte, muy fuerte. Dijo: Dios nos creó y nos equipó para que viviéramos para su gloria. Dios nos dio una mente para pensar, un corazón para sentir, una voluntad para decidir, una boca para alabarlo. Pero el hombre ha corrompido todos estos dones. Imagínense. No se me pasó, no se me grabó esto aquí en esta parte. Le dan gloria a Dios, hermanos. Amén. Bueno, vamos a seguir adelante, bien. Romanos 5:8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El lenguaje actual dice: pero Dios nos demostró su amor, su gran amor, al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Si Dios nos declaró inocentes por medio de la muerte de Jesucristo, con mayor razón, gracias a Cristo, nos librará del castigo final. Si cuando éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo, con mayor razón nos salvará ahora de su Hijo, que su Hijo vive, y que nosotros estamos en paz con Dios. Además, Dios nos ha hecho muy felices, pues ahora vivimos en paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el verdadero amor de Dios, hermanos, que aunque somos pecadores, aún así Cristo murió por nosotros, ¿verdad? De verdad, hermano, tenemos que pensar mucho en eso, y no tomar el amor de Dios a la ligera o superficialmente, o simplemente en lo material, ¿verdad? Tenemos que pensar y profundizar más en el amor del Señor. Alguien escribió, dispuso: los cristianos de antes soportaban cárceles y persecuciones. Dice: los de hoy no soportan ni una prédica fuerte. Imagínense. De verdad que somos como la generación de cristianos. Sí lo he hablado antes. Ya ve que se habla de la generación de cristianos que nacieron del 2000 para adelante, que no les puede decir nada porque se quiebran y te llaman a la policía, o te llevan o del trabajo, por ejemplo, uno dice algo en el trabajo, híjole, llevan a recursos humanos y a la oficina y hacen un escándalo de repente. Y en la iglesia pienso que estamos de cierta manera igual a la mayoría de iglesias. No puede uno hablar de lo que dice la palabra directamente como dice la palabra, porque de repente se ofende, ¿verdad? No aquí, va a otros lados. Hay gente que se ofende de repente porque es la palabra de Dios. Imagínense, estábamos, como dice ese post, o sea, antes los cristianos soportaban persecuciones, cárceles, tantas cosas, y aún así, dígame, ¿cuándo dijeron Dios no nos ama? Vemos los mártires, por ejemplo, todos los que murieron en el Coliseo romano, que hubieran dicho eso: híjole, Dios no nos ama, ¿por qué permitió que
que nos devoraran los leones, por ejemplo. O sea, tantos mártires que murieron quemados, decapitados, ahorcados, crucificados. O sea, si pensáramos de esa manera, podríamos decir, ¿dónde está el amor de Dios en eso? ¿Verdad? Superficialmente. O sea, lo primero, con la carne, con nuestra capacidad mental de repente limitada, podemos decir, híjole, ¿por qué Dios permitió todo eso? Simple, porque Dios tiene un propósito, porque es la voluntad de Dios. Punto. Pero Dios no deja de ser Dios. Dios no deja de ser bueno. Dios sigue teniendo misericordia. De verdad, hermano, de verdad que me impresiona de repente y veo, no nomás aquí, pero veo en general, no es que yo esté bien ni nada, ¿va? Que me falta bastante todavía, pero a veces me pongo a pensar, yo, Señor, ¿cómo aguanta? O sea, ¿cuándo nos aguanta tanto? ¿Va? ¿Cómo somos tan rebeldes? Y lo hemos hablado muchas veces, de verdad, que Dios nos habla y nos habla y nos habla, y nosotros nos juntamos y no hacemos caso y no hacemos caso y no hacemos caso. Al contrario, a veces nos burlamos de cosas en las prédicas o algo, pero no tomamos en serio de verdad eso. Y aún ahí se muestra el amor de Dios. Aún ahí se muestra el amor de Dios. Cualquier cosa que pasemos, gente que está en el hospital, por la misericordia de Dios no han muerto. Y si mueren, pues es la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios tiene el control de todo. Pero, ¿verdad, hermanos? El amor de Dios se muestra más profundo que las cosas materiales, que las cosas que podamos poseer, las cosas que podamos hacer, lo que podamos tener, sea económico, material, posesiones, lo que sea. Eso no es el amor de Dios, es algo por superficial. Eso solamente, eso pasa, eso es temporal, ¿verdad? Desgraciadamente nos enfocamos mucho más en eso que en analizar de verdad la palabra del Señor y lo que es verdaderamente el amor de Dios, lo que Dios quiere para nosotros, lo que quiere que hagamos para su obra, ¿verdad? Y estamos bien mal enfocados. Y no podemos decir que Dios no nos da palabra, porque de verdad que Dios nos da palabra, pero en abundancia. Pero como le digo, de verdad que veo el amor y la misericordia de Dios en que somos tan rebeldes, y rebeldes con R mayúscula, de que nos habla y nos habla el Señor y nos vuelve a hablar el Señor y salimos de la puerta y nada que ver, y seguimos siendo los mismos. No hay cambio de repente. A mí eso es personal, ¿verdad? Es personal. Gracias a Dios. Y también es la misericordia de Dios, es que la salvación es individual, es personal, es entre tú y Dios. Porque si dependiera de todo, pues híjole, todos nos jaláramos a todo el mundo y todos vamos directamente al hoyo, como dicen, ¿verdad? Pero ahí se muestra también el amor de Dios, ¿verdad? De verdad, hermano, le animo a que analicemos bien, que no salgamos del servicio hoy y tal vez diga, híjole, qué buen servicio, como hemos dicho antes, o el hermano Gustavo, pues medio estuvo con la prédica, pero la palabra habló, y hasta ahí. Hay que profundizar más, porque de verdad que no sabemos cuándo el Señor viene, no sabemos cuándo vamos a partir con el Señor, no sabemos. Pero Dios sigue mostrando su misericordia, su amor, de verdad, hoy, y si despertamos mañana también. Y esperemos que Dios nos recuerde de verdad lo que es su amor, lo que verdaderamente significa su amor y su misericordia, no nada más en lo que tenemos. Porque imagínate si de repente llegamos a la casa, abrimos el refri, si el refri está lleno es porque Dios fue bueno, Dios es bueno. Y aún así, si abrimos el refri y el refri está vacío, Dios sigue siendo bueno. Tenemos que comprender eso, creo yo. Amén, hermanos.